Inundaciones en Hidalgo, inundaciones en Los Cabos y la detención del líder de la tropa del infierno. Bienvenidos al Caporal del 9 de septiembre, comenzamos. El gobierno de la Ciudad de México analiza si sanciona a la empresa Leiner que opera la línea 12 del cablebús, luego de que la planta de energía de emergencia no se activó y los pasajeros quedaron suspendidos en el sismo de hace 2 días. Ay, güey. Ay, es que se está vendiendo mucho. Tranquilos. Ay, disculpa que me agarre. No pasa nada. Tranquilos. No pasa nada. Virgencita linda. No pasa nada. Madrecita linda. A propósito del sismo del pasado martes con epicentro de con intensidad de 7.1 y epicentro en el estado de Guerrero, fue actualizada la cifra de muertos. Lamentablemente subió a 2. Una persona falleció tras ser golpeada por un poste de luz que cayó durante el temblor y otra persona sufrió hace unas horas un paro cardíaco. Esta persona estaba hospitalizada, estaba recuperándose de un golpe que recibió producto o derivado de una barda que le cayó encima durante el sismo también. Además, han sido afectadas al menos 60 familias, han quedado sin hogar luego de que la unidad habitacional del Infonavit de Chilpancingo tuvo daños estructurales, daños que estás viendo en pantalla en este momento. Así quedaron las construcciones, 60 familias sacadas de estos domicilios, de estas zonas. Vean nada más cómo quedó las escaleras flotando, literal. Así las afectaciones del sismo del pasado 7 de septiembre. ¿Te acuerdas del priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Te lo muestro en pantalla. Él fue líder del PRI en la Ciudad de México, acusado de participar en una red de prostitución, aprovechando su cargo. Actualmente prófugo de la justicia. En YouTube te he traído videos sobre él, sobre estas acusaciones en su contra. Incluso en Twitch leímos artículos de reporteras que se infiltraron en su grupo de trabajo para describir exactamente cómo operaba hace ya más de una década este grupo. Muy bien, ayer fue detenida, estás viendo en pantalla, Claudia Priscila M., ex colaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, detenida por su presunta relación con los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y publicidad engañosa, así como asociación delictuosa. Ella fue detenida en Ecatepec y las autoridades presumen que ella se encargaba de contratar a las mujeres para la red de prostitución que presuntamente tenía su jefe Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Esas historias del PRI de hace ya algunas décadas que apenas empiezan a ser investigadas, que por cierto, recordemos, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se encuentra prófugo de la justicia. Ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo tremenda revelación. Dijo que 2 jueces federales fueron suspendidos y se encuentran bajo investigación porque llevaban años violando a mujeres sin que se les sancionara, mujeres que trabajaban en el Poder Judicial. No dio los nombres, pero también destacó que en total son 3 actualmente los jueces suspendidos, más de 50 investigaciones abiertas en el Poder Judicial por este tipo de conductas en tribunales y juzgados. Estamos generando en materia de sanciones e investigaciones, hoy están abiertas más de 50 y ya se han tomado sanciones muy importantes. Hemos destituido jueces, magistrados, secretarios, y hay ahora 3 jueces suspendidos precisamente por investigaciones de acoso sexual.
Para quienes me piden más temas de política, los he estado incorporando nuevamente en el canal de YouTube. Y el próximo lunes, a partir del próximo lunes, de lunes a viernes, nos estaremos viendo a las 8 de la noche en Twitch. Regresamos con esos análisis políticos en esa otra plataforma. Si tienes problema para dar con todo mi contenido, que en Twitch, que en YouTube, que en Twitter, que en Facebook, que en TikTok también ya habrá videos. Bueno, muy fácil. Entra a elcaporal.mx, la página elcaporal.mx. Ahí está concentrado absolutamente todo el contenido de El Caporal. Además de que en la página hay artículos exclusivos para la página misma. Un día después de las inundaciones en Tula, Hidalgo, la pregunta fue: ¿quién era el responsable de advertir la tragedia que se avecinaba? Sobre todo en materia de lluvia. Está muy feo esto, es muy triste. Vean hasta dónde llega el agua. El agua es lo gris, todo el piso de abajo está completamente inundado, ropa mojada, pacientes completamente en austeridad, necesitamos movernos ya. En el video que te traje el pasado martes, cuando te hablé de este tema, te advertí que había inconsistencias en las cifras en el número de personas que lamentablemente fallecieron tras la inundación de este Hospital General de Zona número 5 en Tula, Hidalgo. Fallecieron, sabemos, que de producto a que, como se inundó, hubo corte a la luz y no funcionaron los respiradores artificiales para personas con COVID. En aquella ocasión te informé que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habían fallecido 17 personas, pero momentos antes acababa de decir el director del IMSS, Zoe Robledo, que habían fallecido 16 personas. Finalmente, la cifra de fallecidos quedó en 14, pero surgió la duda: ¿qué autoridad es la responsable de advertir posibles inundaciones o grandes cantidades de agua, producto de lluvia, como para alertar, para informar a las demás autoridades para que tomen las medidas de prevención pertinentes? Bueno, esto dijo ayer el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, sobre este tema. Como lo han explicado otras autoridades, las lluvias torrenciales en Hidalgo, en el Estado de México y en la Ciudad de México generaron un incremento súbito en el caudal del río Tula, que lo llevó a su desbordamiento en un punto cercano al hospital. Desafortunadamente, ni el personal directivo del hospital, ni la Jefatura de Prestaciones Médicas, ni la delegación del IMSS en Hidalgo fueron advertidos, ni oficial ni informalmente, del fenómeno y de su potencial. Esto lo dijo el director del IMSS un día después de que el Servicio Meteorológico Nacional aseguró que sí alertó con anticipación de las fuertes lluvias, tanto al gobierno de Hidalgo como a la Coordinación Nacional de Protección Civil. Después de lo dicho por Zoe Robledo, también el alcalde de Tula, Hidalgo, Manuel Hernández, a quien ves en pantalla, él es el que está de espaldas, ahí tumbado, caído en el agua, le respondió al director del IMSS. Le dijo que él también advirtió del riesgo de inundaciones en Tula desde que se formó el huracán Grace, no en el contexto de las recientes lluvias, sino desde el pasado 13 de agosto. Por su parte, el gobernador de Hidalgo, quien también aparece en esta fotografía, es el que aparece de frente, dijo que la responsabilidad de alertar sobre la gravedad de las lluvias y la magnitud de las responsabilidades le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, a la CONAGUA. Hoy, en conferencia matutina, la titular de Protección Civil Nacional aseguró que sí hubo un aviso previo. No, a fuerza de ser sincera, nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual, incluso lo hacemos a través de redes sociales, a través de ustedes, de los medios de comunicación. Lo hacemos principalmente con Protección Civil Municipal y del Estado para ir alertando y hacer la evacuación. Lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo. Hago un resumen. El titular del IMSS dice que nadie le avisó con anticipación. El ayuntamiento dijo que avisó con prácticamente un mes de anticipación. El gobernador dice que le corresponde a la CONAGUA avisar. Y Protección Civil dijo que no pudo coordinar porque el hospital quedó incomunicado. A estas alturas del partido, las autoridades ni municipales, ni estatales, ni federales
terminan de asumir una responsabilidad sobre a quién le tocaba avisar, informar para tomar las medidas de precaución, hacer el retiro de todos los pacientes. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, o lo más seguro es que quién sabe. Frases célebres del caporal que hacía mucho tiempo que no te traía a este canal. Ayer, a diferencia de los días previos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, como lo ves en pantalla, alertó de nuevas posibles inundaciones para 7 municipios de Hidalgo. Vía Twitter pidió a la población que esté atenta del incremento de los ríos y presas por si las lluvias fuertes continuaban. La alerta fue para los municipios de Tula, Tepeji del Río, Tezontepec, Chilcuautla, Tlahuelilpan, Ixmiquilpan y Tasquillo. Por su parte, el gobierno del estado de Hidalgo ordenó a las personas que viven cerca del río Tula a que dejen sus domicilios, dejen sus casas, pues de seguir creciendo el nivel del agua, iban a ser desfogadas las presas Requena y Danó, cuyas aguas llegan al río Tula, que de por sí ya tiene o ya venía manejando un nivel alto. Esta que ves en pantalla es la empresa Danó, que por cierto ayer ya estaba desbordada. El gobernador de Hidalgo dijo también que la cantidad de agua que podía haber en la zona producto del desborde de las presas, pues podía ser incluso la misma o mayor a la que se había registrado en días previos cuando ocurrió lo de la inundación del hospital, como lo ves en pantalla, según lo notificó. Ante este panorama, el ejército empezó a evacuar ayer comercios ubicados junto al río Tula. El alcalde de Tlahuelilpan, de hecho, también José Alfredo Díaz Moreno, que también estuvo en estos municipios en alerta, aseguró que a las 5 de la tarde de ayer, las autoridades le dieron 2 horas para evacuar las zonas en riesgo, para evitar cualquier tragedia producto justo de las inundaciones. Además, 189 presos de Ixmiquilpan, cercano al río Tula, fueron trasladados al Cerezo de Pachuca a bordo de 5 autobuses. Una movilización que se concretó sin incidencias, como estás viendo en pantalla justo a estos presos. Las imágenes que verás a continuación fueron también tomadas en el centro de Tula y la colonia San Isidro en el contexto de estas últimas lluvias y bueno, lo de las presas. La tragedia, déjame regreso aquí la imagen, bueno, la tragedia pareciera que tenía que estar relacionada exclusivamente con el tema de las lluvias, pero cuando al fin bajó el nivel del agua, las personas que regresaron a sus casas no solamente encontraron sus pertenencias mojadas y con lodo, algunas personas fueron víctimas de saqueos, de quienes aprovecharon una desgracia para hacer esta desgracia todavía más grande. Por cierto, ahí viene también el huracán Olaf, que se prevé que toque tierra en Baja California Sur durante los primeros minutos de mañana viernes, como huracán categoría 2. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es la unidad médica familiar número 6 del IMSS en Los Cabos, inundada por las lluvias del huracán que apenas está por tocar tierra. Afortunadamente, este hospital sí fue desalojado a tiempo. Por cierto, también recientemente el IMSS reconoció que entregó la pierna de un adulto en lugar de entregar el cuerpo de un niño a sus padres. Un tema por el cual ya se inició una investigación y que te voy a detallar al rato en un próximo video a las 11:30 de la noche aquí en este canal. Y llegamos al tema principal, la detención de Martín Rodríguez Barbosa,
alias El Cadete, presunto jefe de la tropa del infierno y jefe de seguridad personal de Juan Gerardo Treviño Chávez, líder del Cártel del Noreste. Este hecho encendió alarmas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de que vino seguido de una ola de enfrentamientos que iniciaron incluso desde antes de la detención. Y voy por partes. La noche de lunes llegó a Nuevo Laredo el grupo especial de la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El arribo de elementos de esta área de la FGR no gustó al grupo delincuencial y comenzó una serie de enfrentamientos, según reportó la prensa local y también testigos. Primero fueron reportadas 2 balaceras con 11 abatidos. Y después, ya la madrugada del martes, fueron reportadas tanto persecuciones como balaceras en varias partes de Nuevo Laredo, con un balance de al menos otros 2 abatidos. Y también hubo acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. Después fue reportada la detención de El Cadete, a quien estás viendo en pantalla. Y durante el martes hubo una serie de narcobloqueos con ponchallantas, vehículos quemados, así como ataques a patrullas. Fueron vistos cuerpos de auxilio, personal de cuerpos de auxilio, periciales y ministeriales. Y también, a quien ves en pantalla, justo es parte de esta detención y de este operativo y de esta movilización. Y también, elementos levantando cuerpos y evidencias. Reportes preliminares señalaron que militares aseguraron 2 camionetas, aseguraron 16 armas largas. Ya se me andaba adelantando el video. 16 armas largas, 3 rifles, cargadores y cartuchos, pero no se informó de manera oficial de la cantidad de abatidos, aunque por los registros de la prensa local sumaban al menos 13 abatidos, todos tras enfrentamientos de la tropa del ejército en contra de autoridades. Y como suele suceder en Tamaulipas, hay poca información por parte de las autoridades sobre lo ocurrido, tanto pocas imágenes, pocos videos, salvo lo consignado por testigos, como el del aseguramiento de una zona por parte del ejército, una zona donde hubo un enfrentamiento luego de una balacera. Te comparto un clip sobre lo que grabaron testigos en Nuevo Laredo en el contexto de estas balaceras de la noche del lunes, todo el desarrollo del martes. Nos vemos, te recuerdo, a las 11:30 de la noche en este canal y te invito a que visites la página elcaporal.mx. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Sí, son. Sí, ya mamaron. Pero no los mataron. ¿No están ni uno? No. ¿Corrieron? Sí. ¡Sargento! Que vengan las mierdas.